busca las corrientes de agua, así suspira mi alma por ti, mi Dios. Como la sierva sedienta, busca las corrientes de agua, así suspira mi alma por ti, mi Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. Cuando iré a contemplar el rostro de Dios? Como la sierva sedienta, busca las corrientes de agua, así suspira mi alma por ti, mi Dios. Como iba en medio de la multitud y la guiaba hacia la casa de Dios, entre cantos de alegría y alabanza, en el júbilo de la fiesta. Como la sierva sedienta, busca las corrientes de agua, así suspira mi alma por ti, mi Dios. Envíame tu luz y tu verdad, que ellas me encaminen y me guíen a tu santa montaña, hasta el lugar donde habitas. Como la sierva sedienta, busca las corrientes de agua, así suspira mi alma por ti, mi Dios. Y llegaré al altar de Dios, el Dios que es la alegría de mi vida, y te daré gracias con la cítara, Señor Dios mío. Como la sierva sedienta, busca las corrientes de agua, así suspira mi alma por ti, mi Dios. Como la sierva sedienta, busca las corrientes de agua, así suspira
sedienta, busca las corrientes de agua, así suspira mi alma por ti, mi Dios. Como la sierva sedienta, busca las corrientes de agua, así suspira mi alma por ti, mi Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo iré a contemplar el rostro de Dios? Como la sierva sedienta, busca las corrientes de agua, así suspira mi alma por ti, mi Dios. Como iba en medio de la multitud y la guiaba hacia la casa de Dios, entre cantos de alegría y alabanza, en el júbilo de la fiesta. Como la sierva sedienta, busca las corrientes de agua, así suspira mi alma por ti, mi Dios. Envíame tu luz y tu verdad, que ellas me encaminen y me guíen a tu santa montaña, hasta el lugar donde habitas. Como la sierva sedienta, busca las corrientes de agua, así suspira mi alma por ti, mi Dios. Y llegaré al altar de Dios, el Dios que es la alegría de mi vida, y te daré gracias con la cítara, Señor Dios mío. Como la sierva sedienta, busca las corrientes de agua, así suspira mi alma por ti, mi Dios. Como la sierva sedienta, busca las corrientes de agua, así suspira mi alma por ti, mi Dios. Hola, buenas noches. Qué hermosa oportunidad nos vuelve a brindar Dios Padre al permitirnos reunir en nuestro espacio virtual de estudio bíblico para continuar aprendiendo acerca de la historia de la salvación. Vamos como todas las noches a comenzar como es debido, dándole alabanza y gloria a Dios Padre a través de Jesús de Nazaret, y todos unidos con el corazón abierto, digamos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. E invocamos al Espíritu Santo y decimos: oh Espíritu Santo,
don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, pues nuestro agradecimiento a Dios Padre y al Espíritu Santo, como siempre, porque nos tienen la misericordia de encontrarse entre nosotros para ayudarnos a entender más profundamente el significado y trascendencia de la palabra de Dios que conocimos por la gloria de haber enviado a su unigénito a este mundo. Y nuestra intención particular de esta noche va de la mano de la intención de toda la Iglesia y muy especialmente del Papa León, en que esta semana, que hoy comienza, hoy día 19 de enero, toda esta semana, estará enfocada las peticiones del Santo Padre y espero de todos nosotros en pedir a Dios Padre por la unidad de todos los cristianos. Después de 2000 años, es triste ver que esa iglesia que él fundó, la única y santa iglesia cristiana católica apostólica, por muchos motivos y a través del transcurso del tiempo se ha ido fraccionando, se ha ido dividiendo, ha pasado por muchos cortes y eh, por muchos momentos críticos que ha hecho que hoy en día pues hay muchísimas iglesias cristianas. Y es triste que pues todas venimos de una raíz común, que es Jesús. Y pues nuestra intención, unidos a la del Sumo Pontífice y de toda la Iglesia, es pedir a Dios, Padre, que nos dé la inteligencia, que nos dé la sabiduría, que nos dé los elementos necesarios para propiciar una reunificación y lograr que, si es la voluntad de Dios, que todos volvamos a estar unidos, que así sea. Lo deseamos y lo esperamos ardientemente. Estos momentos difíciles están reflejados de muchas formas y nosotros, dentro de nuestras posibilidades, quisimos con con el cántico del salmo de entrada de esta noche, unirnos a ese momento de incertidumbre, de oscuridad que pasamos, porque aparentemente, aunque todos marchamos por la senda correcta, pues lo correcto sería que fuéramos una sola iglesia, cristiana, católica, apostólica, y no es así. Y lo que el cántico con el que abrimos esta noche está soportado en en dos salmos, el Salmo 42 y el Salmo 43 de la nomenclatura hebrea. Y este salmo es un caso único porque están unidos dos salmos. Y esto se dio porque es el escrito, el poema de, de estos salmos, no los hizo el rey David. Estos sí corresponden a la familia del maestro Coré, el maestro salmista. Y estos dos salmos unidos nos hablan acerca del momento trágico, del momento doloroso en que el pueblo
de Israel, que había sido deportado a Babilonia después de que Dios tiene misericordia de él, del pueblo, de su pueblo, que lo había traicionado en muchas formas y en muchos momentos, y que como un pago a su infidelidad, como un castigo, como una acción de aprendizaje, permitió que vivieran esos poco menos de 50 años en el exilio en Babilonia, y que después, teniendo misericordia de todo su pueblo, porque siempre lo amó, pero mostró más misericordia, dentro de los caminos que no entendemos del Señor, a través de un conquistador, de Ciro el persa, va a permitir que Ciro, sometiendo a los babilonios, logre también con esta acción el poder liberar al pueblo israelita para que regrese de ese exilio. Y aquí lo fuerte de este salmo, que se llama, por cierto, Lamento del Levita Desterrado, nos habla de un sacerdote que, perteneciendo a la tribu de Aarón y concretamente a la familia de Leví, fue deportado junto con todos los cabezas pensantes del pueblo de Israel a Babilonia, y regresan y se encuentran con la triste realidad de la desolación, de ver que el templo de Jerusalén ya no existe. El templo, que es uno de sus tres bastiones dentro de su religión: el templo, la Torá y el Shabbat, se está fracturado y no, no encuentran consuelo a lo que están viendo. Por eso la narrativa de este salmo, el canto, el cántico inspirado en este salmo, nos habla de la tristeza del corazón partido, de llegar y ver sus sueños de culto hacia Dios hechos tierra, hechos nada. Entonces, este salmo nos inspiró mucho en nuestra intención de lo que estamos pregonando hoy, de buscar la unidad de todos los cristianos, porque pues tristemente, si te pones a reflexionar, podemos estar viviendo situaciones no exactas iguales, pero en el fondo lamentables, como las que en ese momento vivió el pueblo elegido de Dios. Así que pues, confiados en su gran misericordia, en su compasión, le suplicamos a Dios Padre que nos impulse y que impulse a todos, comenzando desde el sumo pontífice hasta el último de los creyentes de nuestra iglesia, para que todos marchemos en la misma senda, en la misma línea, y podamos lograr, mediante el ejemplo, mediante la congruencia y mediante la acción, a ir reunificando a todas las iglesias cristianas. Que así sea, que Dios nos permita esta gracia antes de que sea la parucía. Ojalá. Bueno, y ahora retomando ya nuestra clase, parece mentira, estamos ahorita en la sesión número 12 y dentro de nuestro cuadro de lo que es la historia del Israel bíblico, seguimos todavía en el punto número 2. Estamos dentro del período de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. De Jacob sus 12 hijos, y de aquí estamos a muy poco de que aparezca en escena Moisés en la parte tercera de este cuadro,
Pero pues vamos a seguir conociendo lo que el Génesis nos dice acerca de la historia patriarcal. Debo decirte que es oportuno que te mencione, si hay un libro dentro de la Sagrada Escritura que revista dificultad extrema para poder entenderlo y para poder explicarlo, es precisamente el Génesis, porque en realidad el Génesis parte con conceptos religiosos acerca de los orígenes del mundo, de orígenes de la humanidad y de orígenes de la religión. Entonces, hemos dicho, y lo volvemos a repetir ahorita, que el Génesis es un libro que no es ni técnico ni científico y que está soportado en las enseñanzas sacerdotales, yavistas, eloístas, que nos tratan de explicar en qué se cimenta los orígenes de la humanidad y el origen del mundo. Y esto ayuda muchísimo para que ya la ciencia pueda desarrollar las teorías y todas sus tesis acerca de muchas cosas de los orígenes de la humanidad. Así que no podemos esperar que el Génesis nos dé todas las herramientas, las palabras, las explicaciones desde el punto de vista científico. Pero repito, el soporte, el soporte espiritual que enmarca el Génesis es una plataforma fantástica para que la ciencia pueda desarrollar mejor las teorías que aquí se explican. Por lo tanto, el Génesis es verdad, el Génesis es certidumbre, pero para los ojos de muchos de los estudiosos, quizás carece de todos los elementos explicativos. Pero repito, la plataforma sobre la cual cimenta todo el conocimiento científico que se ha ido desarrollando a través de los 21 siglos que lleva la humanidad, pues está perfectamente acorde con lo que dice el Génesis y nos sorprende cómo muchos estudiosos de la Biblia, incluyendo a bastantes arqueólogos bíblicos, han ido encontrando evidencias que no solamente esclarecen, sino que dan certidumbre a muchas tesis y explicaciones que de tiempo atrás se tienen en la Sagrada Escritura. Para ser concreto, hemos hablado en algunos momentos de las cuevas del Qumran, los rollos del Qumran, que este evento se dio por el año 1948 y que de manera fortuita unos beduinos encontraron en muchas cuevas, creo más o menos como 18 cuevas, y después de estar haciendo excavaciones, se ha detectado que en jarras, en jarrones de barro perfectamente conservados se encuentran manuscritos originales que han reforzado las ideas de todo lo que la Sagrada Escritura en muchos momentos nos dice. Entonces, a pesar de los siglos que hay entre el momento en que sucedieron las cosas, después el tiempo entre que se escribió lo que se dice sobre lo que sucedió y el tiempo en que se hallaron estos grandes hallazgos, valga la expresión,
nos refuerza el conocimiento que tenemos. Por lo tanto, tenemos que, que decir que la Sagrada Escritura es palabra de Dios, que esa palabra de Dios ha sido bajo la inspiración del Espíritu Santo a los distintos escritores sagrados que han dejado constancia sobre todos los hechos en la historia de la salvación y en la historia de la humanidad. Pero, pues, que tenemos que ser claros en que no queremos contradecir nada de lo que hay aquí en la Sagrada Escritura y tenemos que ir con el corazón abierto, la mente, la mente también despejada y con la certidumbre de que el Espíritu Santo nos está dando las notas en las cuales podemos basar nuestro conocimiento sobre la historia de la salvación. Bueno, dicho lo anterior, quiero decirte para acabar el comentario que puedes ver en nuestra línea de la salvación, en nuestra línea de la historia de la salvación, que nos encontramos ahorita viendo episodios desarrollados entre el año 1850, en que aparece Abraham, el padre de la fe, y estamos acercándonos al año 1250, en que va a aparecer Moisés, que este trayecto, estos 600 años que se encuentran aquí, que aquí lo tenemos con color rojo, patriarcal, época patriarcal. Al decir patriarcal es lo que sucedió en los tiempos de Abraham, lo que sucedió con Isaac, lo que sucedió con Jacob y sus 12 hijos varones. A eso pues le agregaremos, como debe de ser, un 13º hijo, una hija de nombre Dina, que también fue hija de Jacob. Bueno, pues entonces en este tiempo, que aquí hasta se atreven a poner en la línea de la historia de la salvación como silencio, debemos de entender lo que aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado, porque repito, se están dando versiones dentro del mismo libro del Génesis de diferentes tradiciones. Ya dijimos, la yavista, la eloísta, la sacerdotal y la deuteronómica. Entonces, la forma en que abordan cada uno de los episodios es complementaria, pero en muchos momentos contradictoria. Entonces tenemos que ser cautos para que bajo la luz de la fe sigamos adelante. Esa luz de fe que fue la misma que hizo que Abraham fuera el padre de la fe. Esa fe en el que él, arriesgando todo, escuchando la voz de Yahvé, que él no supo que era Yahvé, pero con fe creyó en los mensajes que recibía de parte de Dios Padre. Para nosotros ya estudiosos a 21 siglos después de que vino Jesús al mundo, más aparte 19 siglos más atrás, entendámoslo, estamos hablando aquí de escritos que están en la Sagrada Escritura que pertenecen a momentos de hace 40, hasta de hace 40 años, 40 siglos, perdóname, 40 siglos, 4000 años. Entonces, por eso me atrevo a puntualizar que tenemos que tener mucha fe y mucha certeza en que lo que el Espíritu Santo nos está diciendo es la plataforma sobre la cual se desarrollan las tesis ya de los científicos, de los conocedores de muchas disciplinas, que complementan todo y nos dan un espectro más amplio de toda la historia, no solamente de la
historia de la salvación, sino de la humanidad misma. Bueno, pues dicho lo anterior, vamos a seguir viendo. Dentro del libro del padre Salvador Carrillo, es bastante sencilla la explicación que nos da de esta época patriarcal y me ha parecido a mí interesante estar viendo algunas pinceladas de cosas interesantes que el Génesis nos va diciendo de esta época. Por supuesto, lo que en el libro del padre Carrillo está resumido en 4 hojas, aquí lo estamos viendo en casi 30 capítulos. Entonces, pues hay mucho por qué comentar, pero también no podemos profundizar demasiado. Sin embargo, permíteme que sigamos viendo cosas importantes acerca de la historia patriarcal de, repito, de Abraham, que ya lo dejamos atrás, de Isaac, que estamos a punto de dejarlo atrás, y estamos centrados ahorita en la tercera generación dentro de la historia de la salvación correspondiente a Jacob. Jacob, el futuro Israel. Entonces, hablamos, en resumen, la semana pasada, las clases pasadas, del doble matrimonio, del doble casamiento de Jacob, que recordemos que por, por el enfrentamiento de dos astutos, estamos viendo aquí cosas relevantes entre Labán, tío de de, bueno, familia de Rebeca, la madre de Jacob, que este Jacob va a llegar a buscar una mujer para, para poder tener descendencia y por mandato, por petición de su padre Isaac y de su madre Rebeca, pues va a las tierras de Harán, va a toda la zona que hemos visto aquí en esta parte alta de Mesopotamia, aquí está Harán, y ahí se dirigió Jacob en búsqueda de la mujer de sus sueños, que esa mujer de sus sueños ya vimos que aparece en el cercano al pozo, donde gracias al agua que tiene ese pozo pueden abrevar sus ganados y también ellos. Y ahí ya vimos que se presenta este Jacob ante ella, que le habla de sus intenciones, el por qué está ahí, y pues él además está prendado de la belleza de Raquel, esta Raquel, hija de Labán, y entonces, pues ya después de que los, se dan los presentaciones debidas, vemos que este Jacob, pues le expresa a Labán que está prendado de la belleza de su hija y que quisiera tenerla como mujer para tener descendencia. Y vimos que también este Labán, dentro de su astucia, aprovechando que dentro de las costumbres que privaban en ese lugar, en esa zona, eh, cuando era la conclusión de los desposorios, bueno, decimos así ya con palabras que se fueron dando más adelante, pero desconocemos cómo se decía exactamente en esa cultura, pero pues a fin de cuentas, después de los 7 días de fiesta que revestían los desposorios, Labán engaña a este Jacob y le da por mujer a la hija mayor que tiene él, a Lía, y que este Jacob ya hasta el amanecer se da cuenta de este engaño de parte de Labán, le reclama y nos dice la Sagrada Escritura que después de una negociación, este Labán le dice que si tanto quiere a esta Raquel, debe de entender
que las costumbres de esta zona no podían entregar a una hija menor sin primero haber dado a la hija mayor. Y de ahí el engaño de darle a Lía y después negociar con el amor que tiene este Jacob por Raquel para forzarlo a trabajar más tiempo a sus bajo los intereses de Labán para poder tener también a Raquel como mujer. Eh, se da la historia así, entonces podemos entender que este Jacob va a estar siendo esposo de dos diferentes hermanas y que todavía por el paso de los acontecimientos, cada una de estas hermanas va a partir de la casa de Labán, cada una con una con una esclava, con una mujer a su servicio dentro de la servidumbre que tenían en la casa de Labán. Y entonces son dos mujeres más dos concubinas, porque va a llegar el momento en que de acuerdo a las costumbres de esa época, los hijos que tuviera un hombre fuera con la esposa o con la esclava de ella, iban a tener las potestades y los derechos de cualquier hijo en forma legítima. Y por lo tanto, en pocas palabras, este Jacob va a dar nacimiento a lo que serán las futuras tribus que van a dar forjamiento al reino de Israel, al reino de Israel. Aquí tenemos en este mapa más o menos las zonas en las que van a estar los distintos hijos de Jacob, que van a provenir los 12 de las 4 mujeres con las cuales él en diferentes momentos tuvo hijos. Con Lía, que fue la que le dio más hijos, que le dio 7 hijos, incluyendo a una mujer, 6 varones y a una mujer. Tenemos también los hijos que Raquel le va a dar, que son únicamente 2, que son José y Benjamín. Que es curioso, tú en este mapa no ves ninguna tierra que diga ahí el nombre de José. Esto es porque, de acuerdo al desarrollo de las circunstancias, este José no va a ser jefe de las tribus en la zona de Israel, pero sí sus 2 hijos que él va a tener, José, con su esposa en Egipto, la esposa que el faraón le va a conseguir para que sea la madre de sus descendientes. Y concretamente, para que no te vayas a confundir, este nombre de Manasés y este de Efraín son los hijos que José tuvo en Egipto. Entonces, el resto son hermanos de este José, que fueron hijos de Lía y de las 2 concubinas. El único hermano carnal que tuvo este José es Benjamín, que Benjamín sí aparece aquí como jefe de tribu dentro del reino de Israel, del reino original de Israel. Ya después vamos a ver que se va a fraccionar, pero aquí nos podemos ir ubicando poco a poco mejor en lo que vamos estudiando. Bueno, pues después de lo que te he comentado, podemos decir que tuvo mucha prosperidad Jacob trabajando con Labán, y Labán también fue muy beneficiado de toda la astucia, de toda la entrega de este Jacob. Pero aquí siempre quedan puntos medio
medio claros, y uno de ellos es que Labán se pasaba de astuto, se pasaba de abusado y caía en ser abusivo. Prueba de esto, te voy a dar un detalle, dentro de la dote que este Jacob le entregó a este Labán, cuando negoció, cuando acordaron el que fuera Raquel su mujer, dentro de las costumbres que privaban en esos lugares, la hija, llámese la mujer, la nueva mujer, recibía parte de esa dote que entregaba el novio al suegro. Pero en el caso de Labán, no fue así. Labán no les dio a sus hijas ningún centavo de lo que les tocaba por derecho de lo que este Jacob le entregó en principio por Raquel. Por esa razón podemos entender que esta Raquel, en una sutil venganza, pudiéramos decir, cometió el robo de los idolillos del papá. Aquí nos estamos enfrentando ante una situación histórica muy interesante. Este Labán y su familia provenían de la antigua Mesopotamia, de la antigua Babilonia y de otras regiones colindantes, y ahí eran eh, países, eran regiones eminentemente politeístas, idólatras, y una de las maneras en que le daban veneración, o si tú quieres llamarle hasta culto, quizás, a estos ídolos, era mediante figuras que conservaban como tradición familiar en sus casas. Labán no era la excepción. Y entonces tenía sus idolillos, sus dioses con minúscula, dioses en los cuales ellos aferraban y tenían la creencia de su prosperidad y vida gracias a ellos. Y entonces le tenía bastante aprecio, cariño y devoción, pudiéramos decir, Labán a estos idolillos. Cuando fue a trasquilar su ganado, este Labán, y que aprovechó este Jacob después de hablar con sus respectivas mujeres, entonces emprenden la fuga, la huida, la partida con sus hijos y se van a la zona de Galat. Esa zona de Galat la podemos identificar un poquito mejor aquí en el mapa del antiguo Oriente Antiguo, pero quizás la podamos distinguir un poquito mejor. Esto ya es la Palestina en la época del Nuevo Testamento, y Galat, más o menos, quedaría por aquí, por esta zona. Entonces, en Galat, en la montaña de Galat, ahí llega el punto en que este Labán le da alcance a Jacob, le reclama que por qué salieron sí, como ladrones, y que no pudo él despedirse de sus hijas ni de sus nietos, y además le reclama que por qué le robaron sus idolillos. Este Jacob, ignorante de que esta Raquel se había llevado por despecho, por no haber tenido de parte de su padre la dote que le correspondía, estos idolillos los escondió bajo la alforja, dentro de la, pudiéramos decir, dentro de la montura del camello. O sea, no era montura, pero en fin, en lo que iba sentada ella en el camello. Y en un momento pasan dos detalles interesantes. Jacob, ignorante de esto, se atrevió a decirle a Labán: yo todo lo que me saqué de ahí, de esta tierra, fue producto de un trabajo honesto sirviéndote a ti por 20 años, 7 años por cada una de tus hijas y 6 más
porque me pediste que trabajara para ti. Y sin embargo, en esos 20 años que yo te he dedicado y que he sido fiel y que he sido honesto contigo, tú me has cambiado más de 10 veces las condiciones de trato entre nosotros y y me quieres hacer aparentar que yo he abusado de tu bondad. Este pensamiento se lo habían hecho entrar a Labán sus hijos varones. Querían desprestigiar a Jacob y hacían ver moros con tranchetes, como decimos, a este Labán. Y por otra parte, Jacob, que ignoraba que había sido sustraídos los idolillos de Labán, se atreve a decir, no nos robamos ninguno de tus idolillos, y si así fuera que la muerte caiga sobre quien haya hecho esto, él ignorando que Raquel, su mujer, era la que había hecho esta acción. Este Labán se pone a revisar eh, a profundidad las diferentes tiendas de las mujeres y de sus hijos, y no encuentra nada. Y obvio, llegado el momento en que se encuentra con Raquel, Raquel también muy astutamente le dice a su padre, Padre, perdóname que no me baje del camello porque estoy indispuesta, estoy pasando por los días de mi regla y estoy incómoda y no puedo moverme. Esto lo hizo para que ella iba sentada sobre los idolillos que su padre andaba buscando. Total, ahí queda la narrativa de este momento de los famosos ídolos. Y entonces llega el punto en que por conveniencia familiar, pudiéramos decir así, tienen un encuentro ya Jacob y este Labán para determinar cómo debe de ser su relación futura. Y entonces, pudiéramos decir, en santa paz, desprenderse. Aquí llama la atención en esta narrativa que nos da el, la Sagrada Escritura, más o menos andamos por el capítulo 31, el 32, es de lo que estamos hablando, que entonces este Labán se atreve a reconocer en varios momentos el que Jacob tiene concepto de la divinidad que él no tiene. No puedo decir aquí religiosidad, porque todavía no ha nacido la religiosidad del pueblo elegido de Dios, que es más, estamos aquí viendo los inicios de la forja del pueblo de Dios. Esto te lo comento porque dentro de la historia de la salvación, hemos dicho todo es gradual y antes de que venga la religiosidad, la religiosidad no se va a dar sino hasta la época de Moisés, en que en el monte Sinaí, Yahvé Dios, Dios Padre para nosotros, va a pedirle a Moisés que el pueblo le debe de dar culto única y exclusivamente a él. Hasta ese momento aparece la religiosidad. Pero todo lo que ha pasado hacia atrás es porque Dios, dentro de su infinita misericordia, lo que en el momento de lo sucedido en el monte Sinaí, en el cual les manifiesta que ese pueblo es el pueblo elegido y que va a ser protegido por todo el resto de la historia, el pueblo de Israel. Aquí estamos viendo que en la narración menciona la palabra pueblo. Entonces, que antes de ser religión, Dios Padre protegió a lo que vamos a conocer a partir de Moisés como el pueblo elegido, pero ese pueblo elegido
nació desde Abraham. Ese pueblo elegido nació con las promesas de que Abraham iba a ser padre de una descendencia innumerable de naciones y que iba a ser bendecido por un hijo, que sabemos que este hijo fue Isaac. Y no le dijo nada más este Dios Padre a este Abraham. No habló para nada de religiosidad, ni tampoco lo hizo con Isaac, ni tampoco lo hizo con Jacob en un principio. Va a tener que pasar más tiempo para que Jacob vaya entendiendo un poco más acerca de darle culto a Yahvé, que él todavía ignora que se llama Yahvé, y que a través de visiones y de sueños vamos a ir viendo cómo poco a poco se va redondeando este concepto de pasar de pueblo a un pueblo protegido por Dios. Entonces te decía, este Labán reconoce este ingrediente y en ocasiones le llega a decir a Jacob, este, como, como dices tú de, como dices tú de el Dios de Isaac y el Dios de Abraham. O sea, Labán reconoce que no tienen los mismos conceptos de dar culto. Él le da a dioses con D minúscula y él y Labán reconoce que Jacob tiene una tendencia espiritual diferente a la que él tiene. Entonces, en este encuentro en que van a definir dónde van a estar cada uno, en Galat, ahí nos cita la Sagrada Escritura que Jacob junta unas piedras y entonces van a quedar como el testimonio de ese acuerdo de Galat. Y entonces ahí va a ser el punto en el cual ya se separa definitivamente este Jacob de Labán y de su gente, y entonces él va a emprender por visiones que tuvo el camino rumbo hacia la zona de Canaán, que es toda esta zona, que es el lugar que desde un principio Dios quería que este Abraham se fuera encaminando hacia allá, que con Isaac también le vuelve a repetir las promesas, le vuelve a repetir cuál es su plan, y lo mismo hace con Jacob. Pero aquí hay un detalle con Jacob diferente. Recordarás que cuando este Jacob está yendo eh, hacia la búsqueda de Raquel, su futura mujer, pernocta una noche en una zona en el cual él tiene una visión en el que Yahvé, que él ignora que es Yahvé, le dice que la tierra en la que está recostada se la da en propiedad, se la da esa tierra, y entonces este Jacob tiene la certeza de que debe de regresar a esa tierra, a ese punto, que si te acuerdas, es en donde él hizo el, la estela, la piedra, en el cual le daba gracias por la tierra que estaba recibiendo al poderoso, y le pone por nombre a esa zona Betel. Entonces él tiene la claridad que debe de marchar hacia Betel, que ahí en Galat, en donde están, pudiéramos decir, fumando la pipa de la paz y separándose la familia de Labán y la de Jacob, debe de encaminarse él con toda su familia hacia Betel, hacia ese punto. Y así lo va a hacer. Va a resultar, de acuerdo al capítulo 33 de la Sagrada Escritura, que va a haber un encuentro no propiciado por ninguno de ellos, sino por las circunstancias, en que van a volverse a
encontrar Esaú, el hermano de Jacob, y el propio Jacob. Y este Jacob tiene miedo de la reacción que pueda tener este Esaú para con él, porque recordemos que este Jacob, dentro de su astucia, logró que por un lado Esaú le vendiera los derechos de su primogenitura a cambio de un plato de lentejas que un día que llegó hambriento Esaú, aprovecha el momento Jacob, y el otro queriendo probar el guiso apetitoso y que se veía, le dice, pues si quieres comer de esto, pero me cedes tu primogenitura. Y yo creo que Esaú no pensó en las consecuencias, o si las pensó, era más el hambre que la necesidad. Y dice, claro, déjatele, no estés fregando. Y entonces después de eso todavía vemos, recordarás que esta Rebeca, la madre de Jacob, que tenía una clara predilección por Jacob, lo incita a que engañe a su padre Isaac, que tenía ya severos problemas de visión, y entonces lo engañan y le hacen creer que este Jacob es Esaú, y por lo tanto, Isaac le da la bendición a Jacob como si fuera el primogénito. Sabemos que Esaú era el primogénito. Entonces, en pocas palabras, Esaú quedó despojado de los derechos de su primogenitura y de la bendición del padre, que era, repito, una bendición claramente favorable al primogénito, era la costumbre, y que no tenía vuelta atrás. Entonces, cuando fue engañado Isaac por Jacob, insidiado por Rebeca, su madre, entonces Jacob pues sabe que queda enemistado con Esaú, y Esaú se va de la casa, tristemente se empieza a emparentar, ya lo vimos, con mujeres cananeas, que eran mujeres, pudiéramos decir, vetadas dentro de las costumbres de la familia de Isaac y por supuesto del abuelo Abraham, que ellos decían que no había garantías, no había, pudiéramos decir, certeza de que estas mujeres fueran las apropiadas para unirse y tener descendencia con sus hijos. Entonces Esaú, dentro de lo triste que es de sus decisiones, se emparenta en un principio con mujeres cananeas y después no solamente va a unirse a ellas, sino que va a ir conociendo otras mujeres, entre otras, a una de las hijas de Ismael, el hijo de Abraham, el hijo que tuvo con con la esclava de Sara, su mujer, y que de ahí va a venir muchísimos pueblos árabes y muchísimos pueblos poderosos dentro de la zona de aquí futura del lado derecho del río Jordán. Toda esta zona que vemos aquí va a ser zona de asentamiento de muchas naciones árabes, de muchas naciones surgidas de esas, comenzando por el propio Ismael, el hijo de Abraham. Entonces, pues vemos que no solamente dentro del judaísmo, sino también dentro de las naciones árabes va a llegar la trascendencia y la herencia genética de Abraham. Entonces, Dios no le mintió en cuando le dijo que de él iban a surgir muchas naciones y que él iba a ser bendecido por todos ellos por el origen que estaba dando a toda esta historia, y que iba a ser padre de un hijo con su esposa Saraí. O sea, todo se lo cumplió Dios a Abraham. Pero en ningún momento se tocaron puntos de religiosidad. Repito, lo mismo que con Isaac.
Y hasta con Jacob se están viendo esas pinceladas de, de que sin forzar vaya entendiendo Jacob la religiosidad y que solamente hay un Dios, y ese Dios era y es y será distinto a cualquier Dios con minúscula dentro del politeísmo. Por lo tanto, este Jacob, dentro de su viaje que está haciendo, repito, primero tiene temor de la respuesta de Saúl y empieza a hurgar una estrategia para que Saúl no se enoje. Y entonces la divide en tres momentos. En los tres momentos, cada uno de ellos reviste unos regalos fabulosos para Esaú con la intención de que no cobre ninguna venganza en contra de él o de sus descendientes o de sus mujeres. Y entonces, en tres diferentes retenes, pudiéramos decir, tenía ganado para regalarle a Esaú y tenía gente de su confianza para decirle que Jacob venía detrás de ese obsequio que le estaba dando. Total, llega el momento en que el encuentro se produce y, oh sorpresa, que este Esaú lo se encuentran, lo abraza, lo besa a Jacob y Jacob se queda de a cuatro porque nunca pensó que pudiera suceder esto. Esaú conoce a las mujeres de Jacob, a sus hijos, y pues los abraza y los acoge como familia. Y entonces este Jacob, pues ya agradecido con Dios, con el Creador, porque aunque él no sepa su nombre, sabe que la influencia divina está presente en ese gran momento. Y entonces se reúne con este Saúl y le dice que pues todos esos regalos son con todo su corazón para él. Esaú incluso le dice, oye hermano, a mí también me ha ido muy bien y si algo tengo son ganados y tengo muchas cosas, no necesito que me regales nada. Jacob insiste, no, pero es que yo quiero dártelo, no, es que no me hace falta, pues recíbelos porque es mi corazón que va junto con ellos y quiero que lo tengas tú por siempre. Esaú, bueno, entiende y dice, bueno, ok, lo acepto y lo agradezco. Y entonces se van a juntar en una situación similar a la que tuvo Jacob con Labán, ahora se va a repetir entre Jacob y Esaú, y van a ir a un lugar que se llama Seir. No lo podemos encontrar aquí muy bien, ni siquiera en el mapa más anterior lo veíamos que apareciera Seir, o al menos yo no lo encontré. Pero es el punto en el cual también marcan los acuerdos de que se van a respetar y uno se va a ir a la derecha y otro se va a ir a la izquierda, en pocas palabras. Entonces, pues se tiene que dar esto. Esaú le da, pudiéramos decir, seguridad con una escolta mientras andan por tierras en las cuales Esaú es ampliamente conocido para que nadie tenga ninguna acción en contra de Jacob o de su familia, de sus mujeres o de sus hijos. Y entonces ahí se da la ruptura entre ellos dos. Este Jacob se va a dirigir y va a llegar a Siquén, a la tierra de Siquén. Y allí en esa tierra de Siquén, ahí va a haber un detalle interesante. Hay gente natural de esa zona y este Jacob les va a comprar un predio pagándolo con cierto número de monedas. Nos llaman ahí la atención, hay una palabra agnos. Esa palabra agnos era la moneda que ellos usaban en ese lugar, ahí por Padán Aram, por esa zona de Padán Aram.
que después se convirtió en Siquén, y ahí pudiéramos decir Jacob va a adquirir él ya con su dinero terreno en el cual va en principio a erigir un altar que le va a llamar, ahí al altar, el altar de él, nada más, el altar de él, el altar de él. Para nosotros tiene gran significado porque sabemos que el EL siempre va ligado a la divinidad. Entonces, Jacob va perfilando más su religiosidad, pudiéramos decir, su, pues sí, su tendencia hacia al reconocimiento de la grandeza de un ser supremo. Y nosotros lo identificamos, obviamente, que este altar lo hizo para él, el Dios de Israel. Después nos va a decir el capítulo 34 de la Biblia, que citamos que dentro de los hijos de este Jacob, a través de a través de Lía, la hermana mayor de sus mujeres, tuvo una hija, una mujer, que de nombre Dina se llama esta mujer. Y esta mujer, en esta zona de Siquén, que es en donde está ahorita asentado Jacob y su gente, salió a, a conocer un poco más de las inmediaciones de este lugar. Pues resulta que allí en Siquén había un hombre, el mero mero de toda esa zona, de nombre Hamor. Haz de cuenta como si vas a decir jamón, pero en lugar de N le pones R, Hamor. Y su hijo tenía el nombre de Siquén, de ahí el por qué esa población se llama Siquén, todo eso. Pues resulta que este Siquén conoció a Dina y la Sagrada Escritura nos menciona dos detalles. En principio, que le gustó y la tomó en contra de su voluntad, de Dina. O sea que, pues sí, lo que pudiéramos decir una violación se dio en ese momento. Sin embargo, nos cita la escritura también que este joven Siquén se prendó de la hermosura de esta Dina y de corazón la pretendió y le pidió a su papá que buscara a Jacob para negociar el que pudiera ser su mujer. Este Jacob en ese momento se entera de cómo sucedieron las cosas y un detalle importante, sus hijos de Jacob estaban en la época de trasquilamiento de sus corderos, de sus ovejas, y no se encontraban ahí en donde estaba su familia. Entonces, hasta después de que regresan de la trasquilada, les habla y les dice Jacob a sus hijos de lo sucedido. Por un lado, de la pretensión de este Siquén de convertir a Dina en su mujer. Por otra parte, pues la forma indebida en que había comenzado esa toma de la virginidad de Dina. Entonces, el papá de Siquén, Hamor, pues va con este Jacob en el mejor de los planes y le dice que pues son bienvenidos él y toda su familia a la zona en la que ellos están, que les gustaría que se sintieran como parte de todo el pueblo, de la nación de Siquén, y que les invita a que la gente que está con ellos, con Jacob y toda su tropa, pudiéramos decir, tomen a mujeres de Siquén y que los hombres de Siquén tomen a mujeres de las que están con Jacob para que se vaya mezclando la sangre y puedan
compartir el mismo terruño y las mismas costumbres. Este Jacob no dice nada, dice que nada más Jacob dice que en pocas palabras que no necesitan de la protección o de la grandeza económica o de reconocimiento que pueda tener Hamor y que pueda tener Siquén. Sin embargo, le dice que no le parece mal la idea, pero entonces allí aparecen los dos de los hijos de este Jacob, concretamente es este Rubén, que es el mayor de ellos, y también junto con este Rubén, ahorita te digo el otro que aparece con él, Leví, perdón, sí, y entonces urden un plan ellos y le dicen a este Hamor que dentro de sus costumbres, toda la gente, todos los varones de la población de ellos están circuncidados y que es un símbolo dentro de sus costumbres de pureza y que ellos no pueden aceptar que su hermana se emparente con alguien que no está circuncidado y que es más, si este Hamor desea que haya que haya uniones entre los dos grandes señores y sus mujeres, descendientes de toda su nación, que tienen que estar circuncidados los hombres, si no ellos no pueden permitir que se dé esta, esta unión de Dina y de este Siquén. Entonces, pues se sorprenden, pero no les parece, ahora sí que jalado de los pelos, como diríamos ahora, que era una idea entendible, y entonces dicen que sí, que así será, y entonces llega un momento en el que el día en que todos los hombres de Siquén son circuncidados, desde el primero, Hamor, hasta el último de los hombres pertenecientes a este lugar. Y entonces ahí, este Leví, uno de los dos hermanos, junto con Simeón, que es otro de los hermanos, ya tenían preparado cuál iba a ser el plan de venganza. Y entonces este plan no lo conocía Jacob, no estaba enterado, pero estos hermanos, pues cobrando venganza de la afrenta que había tenido su hermana, nos cita la Sagrada Escritura que al tercer día de haber sido circuncidados, andaban todos velocidados al traste, todos los hombres, porque pues como quiera, no es lo mismo a un bebito que le hagan una circuncisión a un adulto. Y entonces pues andaban bastante mermados de condición física y bastante fregados por la circuncisión efectuada y bajos de pila y bajos de capacidad. Pues entonces nos cita la Sagrada Escritura que Simeón y Leví entraron al pueblo y mataron a todos los hombres varones, a todos los varones de Siquén, no dejaron uno solo vivo. Todos los hombres fueron muertos, incluyendo al propio Siquén y a su padre Hamor. Total, ahí se acabó la, ahora sí que se acabó la hombría ahí porque les dieron flit a todos los hombres ahí de Siquén. Y no solamente eso, sino que además, pues robaron, ultrajaron, se apoderaron de todo lo mejor de la población, del pueblo, y pues no nos citan más de que haya habido, por supuesto, ningún abuso, la Sagrada Escritura con relación a las mujeres y los niños, pero se llevaron todo lo que les podía interesar. Entonces, Jacob, pues sorprendido, dicen, pues patas, ¿para qué las quiero? Vámonos de aquí. Y entonces, de ahí, de Siquén, se dirigen a Betel, a ese lugar en el cual había tenido
en tiempo atrás, Jacob, la visión de, de que de que se le apareció un enviado de Dios, el ángel del Señor, y que le había dicho que, que la tierra en la que estaba allí eh, se la daba Dios en propiedad, etcétera, etcétera. Entonces, esta ocasión, ahí en Betel, recibe un mensaje Jacob ya más específico, en el cual le dice el ángel que todos los dioses, todos los idolillos que hubiera entre ellos, tienen que ser eliminados. Entonces, que allí en Betel, dice, Jacob dice, aquí voy a erigir un altar a Dios, porque me está dando las respuestas favorables a mis tribulaciones. Reconoce Jacob que allí en Betel está obteniendo él los mensajes divinos que le están ubicando, que le están dando paz dentro de sus tribulaciones y que ese lugar tiene que ser un altar permanente para adoración del Todopoderoso. Entonces, recordemos que esta ciudad de Betel, que también la podemos identificar como ciudad de la luz, se encuentra dentro del territorio cananeo. Y ahí, en ese lugar de Betel, va a pasar una situación, un evento que nos lo cita la Sagrada Escritura, esta Raquel, perdón, esta Rebeca, la madre de Jacob, tuvo una nodriza y ahí en Betel se llama Débora, esta mujer, ahí va a morir. Y entonces va a quedar sepultada ahí en Betel, en una encina, bajo la sombra de un gran árbol, la encina, que va a quedar con el nombre para la posteridad de la encina del llanto, por el dolor que les causó sepultar ahí a Débora en Betel. Y después va a tener otros visiones Jacob. La Sagrada Escritura nos habla ya por primera vez en que Jacob recibe este mensaje. Díjole Dios, y aquí puntualiza la Sagrada Escritura, díjole Dios a Jacob, yo soy el Sadai. El Sadai es uno de los 72 formas en los cuales los judíos citan el nombre del Todopoderoso y por respeto a no pronunciar el nombre de Yahvé, utilizan estos distintos nombres. Uno de ellos es el Sadai, que para muchos significa que es el Dios del desierto, lo cual es muy creíble por la zona en que se está dando aquí este episodio. Y entonces Dios le dice a Jacob, yo soy el Sadai, sé fecundo y multiplícate. Un pueblo, una multitud de pueblos tomará origen de ti y saldrán reyes de tus entrañas. Las tierras que le di a Abraham e Isaac, o sea, a su padre y a su abuelo, te las doy a ti y a tu descendencia. Y Dios subió de su lado. O sea, Dios se identifica en este momento pleno con Jacob, se presenta, pudiéramos decir, y además le refrenda las promesas a su padre y a su abuelo y lo protege, lo bendice a Jacob. Jacob hace una estela en ese lugar donde había hablado Dios con él, una estela de piedra. Derrama sobre esa piedra aceite y vino como un momento de adoración, pudiéramos decir, que quede constancia. Y ahí es el lugar en Betel donde Jacob habló con Dios.
Entonces, vemos después, dentro del mismo, ya en el capítulo 35, que esta Raquel, que le había dado por hijo después de muchos problemas, porque recordemos que era estéril y que Yahvé Dios, Dios Padre para nosotros, tuvo misericordia de ella, y después de ese momento de que consume unas mandrágoras que había obtenido Rubén, el hijo mayor de Lía. Se dan los acontecimientos, Dios le permite abrir su seno, su matriz, a tener hijos, a esta Raquel, y tuvo a José. Bueno, pues estando ahí en Betel, eh, tiene otro, va, otro, va a tener otro parto esta Raquel, del segundo hijo que le va a poder dar a este Jacob, tristemente con problemas, tristemente con complicaciones, y entonces se da ese famoso momento que hemos escuchado dentro de las historias, que en un parto se junta la vida y la muerte, y aquí se da, surge la vida a través de el hijo segundo de Raquel para Jacob, y ella muere en el parto. Entonces, dentro de este triste momento, eh, esta Raquel quería que su hijo se llamara Ben Omi, que tiene una connotación triste, que quiere decir, que quiere decir, déjame ver si te puedo decir qué quiere decir Ben Oni, permíteme un segundito. Ben Oni significa hijo de mi dolor, pero a Jacob no le pareció prudente que tuviera ese nombre, y entonces le cambia el nombre Jacob y le pone Benjamín, que para nosotros ahora entendemos fue el último de los hijos de Jacob, y de ahí sabemos qué significa la palabra Benjamín, el menor de los hijos ahora en cualquier familia. Pues de ahí viene el nombre de este hijo segundo que Raquel le dio a Jacob a costa de su propia vida, se llama Benjamín. Entonces esta Raquel va a ser sepultada en Efratá. Efratá es el lugar que posteriormente va a ser Belén. Aquí lo podemos ver más o menos por esta zona de Judea. Si tú te fijas por aquí, se va a encontrar Belén, poco más abajo de Samaria, más arriba de Judea. Y por eso, cuando es el evento que nos cita la Escritura ya en la vida de Jesús, cuando Herodes quiere matar a Jesús y hace la matanza de los santos inocentes, por eso vemos que en ese episodio nos cita la Escritura que Raquel llora a sus hijos en Ramá, en Efratá. Este es el origen en el cual ella murió por darle la vida a Benjamín, y ahí va a ser sepultado en esta zona de Efratá, lo que más adelante va a ser Belén. Bueno, entonces ya aquí redondeando, te voy a decir nada más que los hijos de Jacob, te los repito quiénes son: de Lía, de la hermana mayor, el primogénito de Jacob, de nombre Rubén. Después, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Aquí que nos llama la atención, que pues de estos hijos de Lía, concretamente de Judá, va a ser de la tribu en la cual va a llegar a este mundo Jesús de Nazaret, el león de Judá, así lo conocemos, y entonamos luego el canto que hay en honor de él, pues de aquí viene, de la descendencia
de Lía. Después de los hijos de Raquel, la hija menor, la que siempre amó y quiso Jacob, únicamente José, José el soñador, el famoso José, el soñador, y Benjamín. Después de los hijos de Bilhá, la esclava de Raquel, van a ser Dan y Neftalí. De los hijos de Silpá, la otra esclava, la esclava, la esclava de Lía, van a ser Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padam Aram. Aquí no nos cita ya a Dina. Claro, ya sabemos la historia de Dina, pero hasta ahí llega la narrativa sobre de ella en la Sagrada Escritura. No volvemos a saber de ella. Y entonces ya quedan para la historia únicamente los 12 hijos varones. Y después de esto, la Sagrada Escritura en su capítulo 35 nos habla algo también inédito, que va a morir Isaac, el padre de Jacob y de Esaú, y que ambos van a estar en su sepelio, ambos le van a dar sepultura, y esto se va a dar en la región de Mambré, ahí en la misma zona de Galat, que este Isaac tenía la edad de 180 años, que murió y fue a reunirse con su pueblo anciano y lleno de días, pero que lo sepultaron Esaú y Jacob juntos. Entonces, ya nada más, bueno, podemos algo más ya sobre el capítulo 36 que nos dice lo que te comento, lo que ya te había dicho antes, que Esaú, además de haber tomado mujeres de Canaán, va a tomar a otras mujeres fuera de esa zona, entre otras, va a tener hijos con una mujer de nombre Ada, que era de los hititas, otro que era de Aná, hijo de Sibeón el Jorita, o sea, tribus de toda esa zona cananea y de toda esa zona futura de Edom y de Galat, que va a ser pueblos enemigos con el paso del tiempo de los israelitas y que van a ser bastiones de muchos tribus árabes. Y también va a tener hijos con Basmat, que es la hija de Ismael. Ismael, el hijo de Abraham, del cual surgen muchos pueblos árabes. En fin, de ahí se va propagando mucho la descendencia de este Esaú. Esaú se estableció en la tierra de Seir, perdóname, en Seir se va a establecer Jacob y este Esaú se va a establecer en Edom. Aquí podemos identificar, por aquí quedaría Edom y Seir va a estar más arriba, más menos como a la altura de Jericó, pero del lado derecho, del Jordán. Bueno, entonces ahí vamos a parar este relato porque reviste muchos detallitos y tenemos que ir poco a poco saboreando. Bastante avanzamos ahora, ya está tomando más forma lo que son la plataforma para que aparezca este Moisés, pero aquí nos va a tomar otra clase más la próxima semana porque tenemos un, un gran momento por vivir, por conocer, que es la historia de lo que va a pasar con José, el hijo mayor que Raquel le dio a Jacob. Y es una historia que muchos conocemos por relatos de José el Soñador, pero vamos a ver por qué es José el Soñador y la trascendencia que tuvo dentro de la historia de la salvación.
Bueno, pues por lo tanto, en este aprendizaje del día de hoy, en esta reflexión de este día, espero que te haya, te haya seguido abriendo tu corazón al desarrollo de la historia de la salvación. Te invito a que, si es posible, des una constancia de tu presencia y le agradecemos todos a Jesús de Nazaret y al Espíritu Santo que siguen estando como siempre entre nosotros para enseñarnos la palabra de Dios. Yo a ti te deseo que tengas una semana pródiga en salud, en bienestar, en alegría, junto con toda tu familia, que no dejes de pedir en tus oraciones por la unidad de los cristianos, que es fundamental y que la deseamos y que confiamos en que antes de que sea la parucía se pueda llegar a dar. Te voy a poner la canción de cierre y agradezco tu presencia y te deseo buena noche.